Hola, buenos días, bienvenidos al primer congreso online Jazz.0 de la plataforma Jazz España. Bueno, para todos los que no lo sepáis, la plataforma Jazz España es la asociación que agrupa a los festivales de jazz de España. Durante todo este congreso vamos a tener la oportunidad de conversar con los principales representantes del sector, desde festivales, escuelas, músicos, agencias de booking, discográficas, sobre sus impresiones, su experiencia y su trayectoria. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Guillem Arnedo, presidente de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, de la Unión de Músicos Profesionales y vicepresidente de la Academia Catalana de la Música. Lideró la plataforma estatal por la música, PLAM, e impulsó la creación de la Unión de Músicos con la finalidad de materializar normativamente y hacer realidad el Estatuto del Artista. También es músico, formado en el Taller de Músics de Barcelona, en el Conservatorio de Tarrasa, graduado en batería jazz por la Escuela Superior de Música de Cataluña, ESMUC, y becado por la Generalitat de Cataluña para estudiar en Nueva York con John Bailey. ¿Qué tal estás, Guillem? Buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, y también tenemos con nosotros en este congreso a Luis Mendo, vicepresidente de la AIE, Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, que junto con Bernardo Fuster forma el grupo musical Suburbano en los 80. Desde entonces ha compaginado su trabajo como músico con la composición en diversos ámbitos. Como autores de canciones cabe destacar, entre otras, La Puerta de Alcalá, de la que se han hecho más de 20 versiones en distintos países. Sus canciones las han cantado artistas de la talla de Ana Belén, Manolo Tena o Luis Pastor. Buenos días y bienvenido. Luis, cuéntanos un poquito Buenos más de días. la AIE. Bueno, pues ahí ya sabéis que es la sociedad que representa a los intérpretes ejecutantes, que defiende sus derechos de propiedad intelectual y que tiene, bueno, como principal función, pues recaudar estos derechos de todos los usuarios que utilicen nuestras grabaciones. Y bueno, así llevamos, ya este año cumplimos 30 años, 31, de actividad y bueno, aparte de esta tarea fundamental que es recaudar y repartir, pues hemos ido a lo largo de los años desarrollando una serie de trabajos y de movimientos en pro del sector, procurando hacer algo que nosotros siempre hemos llamado como guerrilla cultural, que es agitar un poco y remover y poner en marcha pues, una serie de programas que luego tendremos ocasión de hablar. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y para los que todavía tengáis dudas, aquí tenemos un vídeo sobre la AIE. Are you an artist and you live for music? Are you getting the most out of your work? Let's take a look. As a featured or non-featured artist, you get income from concerts, merchandising, royalties from recording contracts, and additional intellectual property rights, among which we find the neighboring rights, of which the featured or main artists and also the non-featured artists, musicians, are beneficiaries. AIE is an international organization that manages artists' rights for the use of their music worldwide. These rights are personal and non-waivable and compatible with any other agreement with record labels and/or publishers. And in addition to your royalties, we collect them from radios, television, digital platforms, discotheques, bars, hotels, etc. At AIE, we have been managing artists' rights for more than 30 years, for which we have a specialized team and state-of-the-art tools and technology that allow us to maximize collection at a global level, being also the only organization with an effective collection capacity in Latin America. As part of our firm commitment to internalization, we created Stream Rights, a unit specialized in international collection and in the customization of exclusive services, adapted to the needs of our members with greater international impact. How does the AIE model impact your income? We multiply the royalties you currently earn from the use of your music in the US, extending your reach to Europe, Latin America, and Asia. In addition, in the digital field, we are the first organization worldwide to have reached agreements with the main streaming platforms, through which we pay neighboring rights to our partners for the use of their music in Spain since 2018.
Our challenge? Extend this digital model to Europe and Latin America. At AIE, we speak your language, and we work to let you focus on the most important thing, your music. So, what do you think? Join us. Estupendo. Muchísimas gracias, Luis, por compartir con nosotros este vídeo. Y gracias de verdad a los dos por estar hoy aquí con nosotros en este congreso, en este primer congreso online que tenemos y que estamos en este 2021 de la plataforma Jazz España. Y bueno, quería empezar preguntándole a Guillem, pues un poco desde el tejido asociativo, ¿cuáles son las actividades que lleváis a cabo desde la Unión de Músicos? Bien, pues bueno, para también contextualizar un poco, la Unión de Músicos aún no tiene ni 2 años, apareció en plena pandemia, y la asociación que también presido, la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna, coincidiendo con AIE, también tenemos 31 años porque se fundó en el 89. Y básicamente de estas dos asociaciones, es decir, la MJM tiene la presidencia de la Unión de Músicos, de la cual yo soy presidente también. Básicamente se fundamenta en defender los derechos de los músicos y también desarrollarlos con diferentes iniciativas, pero también hay una parte muy importante que es conseguir la cohesión, ¿no?, de los músicos profesionales, porque aglutinamos a más de 16 asociaciones de diferentes estilos y de diferentes regiones de España. Y claro, eso es vital para no solo estar representados convenientemente ante todas las administraciones, ya sea locales, autonómicas o estatales, sino para que la información pueda ser compartida de una manera efectiva. Esto se ha demostrado totalmente con la pandemia, porque en la pandemia, cuando se fundó la Unión de Músicos, tuvimos muy presentes también con el Ministerio en reuniones para poder articular, por ejemplo, el paro de artistas. Y también hicimos una encuesta para tener cuál es la situación de los músicos en el momento casi de los más críticos que había en plena pandemia, que nos sirvió justamente pues, para poder adaptar estas propuestas, ¿no?, para que fueran lo más efectivos tanto a nivel estatal como autonómico, que también pudimos articular alguna. Y esa cohesión la hemos extendido desde la Unión de Músicos con otra iniciativa que también me gustaría hablar de ellas, que es la Mesa de Federaciones de Músicos, que compartimos un espacio de encuentro también con las otras 2 federaciones que hay en España a nivel estatal de músicos, que son FEMA, Federación Española de Músicos, de Asociaciones de Músicos, y también FAI, que son los compositores. Y justamente estamos trabajando también en coordinación con el AIE y con SGAI, como bueno, ese encuentro entre todas las entidades que hemos formado los propios músicos, pues para poder defender nuestros derechos y desarrollarlos. Esto es, a grandes rasgos, un poco la actividad principal de la Unión de Músicos. Muy bien. Ahora quería saber, Luis, ¿qué actividades hacéis en el AIE en relación al jazz a lo largo del año? Bueno, en AIE hay cosas que digamos, por ley no podemos hacer, que es, por ejemplo, impulsar meternos en asuntos sindicales, digamos. Nosotros somos una sociedad de gestión y nuestro trabajo, somos una sociedad que autoriza al Ministerio de Cultura y que tutela al Ministerio de Cultura. Entonces, hay determinados ámbitos en los que no podemos meternos, pero nadie nos impide apoyar a las plataformas, las asociaciones y las uniones que se forman, apoyarlas de una forma lo más efectiva posible y con todo el cariño del mundo. Además, como yo creo que Guillem lo sabe bien, porque procuramos colaborar, o sea, con la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña hemos colaborado desde años y años, desde el principio. Entonces, cuando he dicho que cumplen 30 años, he dicho yo, claro, por eso los tenemos siempre desde el principio de allí. Entonces, bueno, colaboramos con estas asociaciones, por ejemplo, con la de Cataluña, pero aparte de colaborar con ellos en sus actividades y nos piden una ayuda, lo que sea, impulsamos una serie de proyectos en AIE para remover un poco también el patio, y lo que hemos hecho ha sido crear una serie de circuitos por especialidades. Vamos, no tiene ninguna otra. La diferencia entre uno y otro es que uno es de flamenco, otro es de jazz, otro es de clásico, y otro que se llama ahí en Ruta Artistas es un poco de todo, de pop rock básicamente, pero un poco de todo. Entonces,
En este circuito y en Ruta Artistas también hay jazz, porque ahí cabe todo, pero es muy minoritario, porque el tipo de locales, que es los locales de música en directo con el que trabajamos, muchas veces no son buenos para programar jazz, o no, o simplemente esa sala no se especializa. Entonces, lo que hicimos fue crear un circuito de jazz, exclusivamente de jazz, para moverlo y sobre todo moverlo en el ámbito universitario. Entendemos que la universidad que es el vivero lógico de clientes, digamos, de espectadores para la música, ¿no? Sobre todo para músicas contemporáneas y jóvenes, pues claro, ¿dónde mejor que en una universidad vas a encontrar público? Pero sin embargo, las actividades de jazz, como de otras disciplinas, no estaban muy desarrolladas en las universidades. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido proponerles realizar pues perdón, como ciclos de conciertos, ¿no? Entonces, pues en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares, pues hacemos un ciclo de 4 conciertos de jazz, luego hacemos aparte clásicos y flamenco y tal. En la Universidad de Madrid, en Valladolid, en León, es decir, entonces el circuito nuestro de jazz nació en 2007 y desde entonces hemos hecho pues más de 250 conciertos, a una media de 30 conciertos por año, 30, 40, ¿no? Bueno, pues es poco, es verdad que es poco, pero es un granito de arena en todo el tinglado y en el intento de desarrollar que el mundo, de conseguir que el mundo del jazz esté más presente, que haya más, que los músicos puedan trabajar mejor, en mejores condiciones y que todo ese mundo se desarrolle y crezca en España, porque además es que en España tenemos unos músicos de jazz fantásticos. Sí, eso estábamos hablando también Claro. con algún representante de algún otro sector que estábamos hablando, ¿no? En estos días del Congreso, como la importancia de hacernos fuertes dentro del jazz, tanto en España como a nivel europeo, ¿no? Y tener una presencia mucho más contundente. Yo creo que estamos trabajando todos, también desde la plataforma Jazz España, para poder hacer Claro. de eso una realidad, que espero que poco a poco vaya consolidándose, ¿no? ¿Tú qué opinas, Guillem? Poco a poco vamos consiguiendo un hueco en el jazz europeo, ¿no? Como esa presencia española. Sí, poco a poco. Ahora, obviamente, con toda la problemática de la pandemia, ha habido que empezar de nuevo en muchos casos, pero sí es importante. Yo creo también que las iniciativas como la plataforma Jazz España no es un síntoma de que es decir, hay esa dirección, ¿no? Y que poco a poco pues se va abriendo mercado también y posibilidades también con la educación. Aquí en Barcelona tenemos unos cuantos superiores de jazz, ¿no? Que imparten jazz y Sí, salen muchos músicos cada año y claro, la ciudad de Barcelona no, en ningún caso los puede absorber a nivel de trabajo, ¿no? Porque tenemos un déficit de clubs Claro. y de programaciones, pero también obviamente con la producción que tenemos de músicos anuales es muy difícil, ¿no? de encajar, pero sí que realmente es una cosa que va de una manera también muy amplia, ¿no? Es la formación, es los festivales, son muchos ciclos también, desde el mundo municipal también se está apostando cada vez más por abrir ciclos de jazz, ¿no? Poco a poco, pues como vamos haciendo camino. sí. Fijaos Y que este año, perdona, nada, Beatriz, nada. este año ha habido un incremento grande de festivales de jazz en ciudades que antes no había habido. Lo sabemos porque se remiten a nosotros y nos dicen, oye, ¿nos podéis mandar algún grupo de los que tenéis en vuestro circuito o alguna ayuda o lo que sea? Y hemos visto este año un incremento muy grande de festivales en ciudades más pequeñas que dices, hombre, un festival de jazz en Lugo es fantástico, llevan años y años haciéndolo, pero Alberto. claro, pero sin embargo, de repente aparecían en sitios insospechados, que me perdonen si lo digo, pero en ciudades en las que nunca había o casi nunca había habido este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es esperanzador, creo, también, Sí, ¿no? Porque es un síntoma, Sí. ¿no? Y, De que se y está tam- desarrollando mucho.
Sí. Y también hay otra parte que es las asociaciones de jazz, ¿no? Que por ejemplo en Andalucía hay varias de ellas que tienen una programación regular, ¿no? Y que salen cada vez van apareciendo en otras ciudades y pueblos también, que esas asociaciones también, pues aparte de organizar festivales, tienen programación más o menos estable, un concierto al mes o etcétera. Depende, ¿no? del sitio. Entonces eso también es destacable, yo creo. Totalmente. El problema de la formación es quizá el más difícil de solventar, porque es verdad que Cataluña es un oasis. Hay, como decía Guillem, en Barcelona hay, no sé si 4 o 5 centros con titulación superior. En Madrid hemos ido muy por detrás. Hay 2, uno o 3, pero uno en Que mala ya tenga en situación. mente. Sí, pero estoy pensando en una universidad que anda así, en un punto un poco, digamos, inestable. Pero entonces, y desde luego, y si salimos de Madrid y Barcelona, en Valencia hay una escuela superior, pero es que hay mucho menos fuera de las dos o tres grandes ciudades. Sí, de hecho tenemos un panel que está como dirigido con el objetivo de estar y establecer contacto y de hablar un poco de la situación de las escuelas y de la pedagogía del jazz. Cuéntanos, Guillem, porque sé que habéis estado trabajando muy intensamente en el Estatuto del Artista. ¿Nos puedes contar en qué punto se encuentra y qué mejoras estáis planteando? Sí, ahora estamos en un momento muy importante, yo diría casi crucial, porque tenemos una buena oportunidad con la comisión interministerial que se ha creado justo antes del verano, que es una comisión donde van los secretarios de Estado de los ministerios implicados en todas las reformas necesarias, que lidera Cultura, pero Cultura no tiene las competencias sobre la mayoría prácticamente todas las medidas que se pretenden impulsar. Está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Seguridad Social, está el Ministerio de Sanidad también, para todo temas de enfermedades profesionales, está el Ministerio de Hacienda y Economía también. Y esa es una buena oportunidad porque tiene un mandato que es el mandato del informe de la subcomisión que se aprobó en el 2018, en el cual Luis participó, ¿no? En una de las Sí, ponencias con sí, él, sí, sí. que fue un trabajo de todo el sector, de los partidos políticos, la Comisión de Cultura en ese momento, que escuchó al sector y realizó un dictamen que no era vinculante, pero que sí que se aprobó por unanimidad por todos los partidos políticos en septiembre de 2018, y que a finales del 2018 se aprobaron 2 o 3 medidas que fueron las primeras ya que formarían parte de este Estatuto del Artista, ¿no? Desde ahí, una modificación en el 2019 en relación a las pensiones y los derechos de autor, no se ha hecho nada hasta ahora. Obviamente hemos tenido la pandemia, cambios de gobierno, etcétera, etcétera. Y aquí la cuestión es que, primero, tener claro que Estatuto del Artista como estatuto no se va a tener, porque la voluntad del gobierno es ir sacando medidas, Sí. ese informe, medidas distintas, pero no tenemos un documento que será el Estatuto del Artista, sino que será una serie de medidas en estos ámbitos diferentes que vendrán de alguna manera a conformar lo que sería el Estatuto del Artista, pero una serie de medidas. Aquí ahora mismo, ya desde la Comisión Interministerial se está trabajando con grupos de trabajo, se han establecido 4, que uno es de educación, otro es de fiscalidad y otro de seguridad social y otro de temas laborales, ¿no? Esos grupos de trabajo, hay técnicos de los ministerios de Cultura y de los otros ministerios competentes, es decir, el de Fiscalidad pues está el de Hacienda, el de Trabajo está el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Y con eso ya se han hecho un par de reuniones de estos grupos de trabajo, es decir, cada grupo de trabajo, menos el de Educación, ya ha hecho una reunión con los agentes del sector para escuchar al sector, y paralelamente a esto también pues está haciendo llegar desde parte de las asociaciones, Unión de Músicos entre ellas, y en este caso dentro de esta mesa de federaciones, porque así estamos todos los músicos a nivel estatal aglutinados, unidos con una voz y con un discurso, pues ya estamos trabajando también, aparte de estas reuniones, paralelamente para trasladarle los temas que afectan a los músicos de una manera pues mucho más concreta, ¿no? Porque lo que ahora hay que hacer es intentar que todas esas voluntades que se expresan en ese informe se puedan plasmar técnicamente en reales decretos leyes o en leyes, y esa es la complejidad. Es decir, nosotros ahora mismo dentro de lo que sería el Estatuto del Artista, la gran
una de las grandes preocupaciones para los músicos es solucionar el tema de las contrataciones. Y quiere decir solucionar el tema de las cooperativas de músicos, empresas de facturación, y eso se consigue, por una parte, por clarificando, ¿no? Todo lo que sea el encuadramiento de los músicos autónomos, de los músicos trabajadores por cuenta ajena, obviamente facilitando, ¿no?, la contratación de los músicos por cuenta ajena y también habilitando unas cotizaciones de los músicos autónomos pues acordes a sus ingresos, ¿no? Sí, eso, y perdona que haga un pequeño inciso, ¿eh? No sé muy bien cómo lo estáis estableciendo o qué diálogo estáis teniendo al respecto desde el lado de las contrataciones y con instituciones públicas o organizaciones privadas. Cada vez se hace como más complejo, ¿no? Están como requiriendo cada vez más papeles y que esté dado de alta, entonces como de repente la productora, la promotora tiene que asumir dar de alta de repente a 25 personas si estás organizando un festival, o a 35, o a 100, 150, y eso como hace las cosas un poco inviables, ¿no? Yo creo que es como, no sé cómo, porque estabas planteando, estabas comentando el tema de los músicos como autónomos, ¿no? Como que se respetase esa posibilidad a Claro, la cuando hora lo de hacer sean. contrataciones, Cuando lo cuando lo sean. sean. Cuando lo sean, porque uno de los grandes problemas es que muchos músicos se les fuerza a ser autónomos, incluso recurren a estas cooperativas o empresas de facturación que les Sí. contratan laboralmente y luego hacen una factura. Entonces, tenemos un problema muy complejo que para entrar en ese tema estaríamos, yo creo, aquí Horas, sí. La hora y horas, media. pero básicamente nuestros esfuerzos y nuestros documentos también, porque tenemos documentos ya con propuestas escritas a nivel legislativo. Obviamente son propuestas que luego los diferentes ministerios tienen que analizar y adecuar a la normativa, y otra cosa importante es que en nuestro sistema, cuando mueves algo en seguridad social o en trabajo, también lo mueves en seguridad social o en trabajo, lo mueves en Hacienda. Entonces, por eso es muy importante esta comisión interministerial, porque pueden realmente lo que hacíamos hasta ahora los músicos, que era de seguridad social, después ir a trabajo, luego ir a cultura, hablar con todos ellos, intentar que se pongan de acuerdo, ahora ya están todos en una comisión, ¿no? Entonces, lo que estamos centrando todos los esfuerzos es por solucionar este tema de la contratación, que es el básico, ¿no? Porque Sí. eso habilita luego pues, la encuadración en la seguridad social, la protección, ¿no? Que conseguir un sistema que sea factible, sea viable y sea obviamente ágil para que, para que todo el mundo esté cubierto, para empezar los músicos obviamente, y también todos los que tengan que contratar lo tengan claro y fácil y asumible, y todo el mundo esté cubierto. Eso es nuestro gran caballo de batalla. Obviamente las cooperativas de músicos que fundaron en su día los músicos, tenemos claro que tienen un problema de encaje legal, igual que todas las empresas de facturación. Y eso también hay que trabajar en ello, porque el Estatuto del Artista habla del artista, no habla, como mínimo el informe de la subcomisión, no habla de las entidades jurídicas que forman estos artistas para poder llevar a cabo sus carreras, que ahora mismo pues, son las que hay, son las cooperativas, las Sí. SL, y eso lo pueden hacer solamente los grupos y los artistas que tienen realmente pues, unos niveles económicos estables y altos. Y en el mundo de jazz, por supuesto, estos, pues comparación con el pop o otras músicas mainstream, es mucho menor encima. Entonces, esto también lo estamos abordando. Y esto es un tema que no estaba hace 4 años, porque hace 4 años todo este tema de cooperativas, empresas de facturación, pues no estaba en tela de juicio como está ahora, pero eso desde el Ministerio de Cultura y desde el trabajo sobre todo, ya lo han detectado, y también pues es una de las cosas que tiene que entrar dentro del Estatuto del Artista, de estas medidas y de esta comisión interministerial. Lo importante también, para acabar ya, es que con este tema es que de alguna manera tenemos lo que queda de legislatura para realizar estos cambios, porque el gobierno lo que hizo es introducir las reformas del Estatuto del Artista en el paquete de medidas Next Generation como una de las reformas estructurales a realizar por parte del gobierno como condición para que les den los fondos europeos. Es decir, que para finales de eso, es lo que dice el ministro Iceta, que nos hemos reunido con él y lo vimos hace poco también, a finales del 2022 tendría que estar terminado. Claro, siendo realistas, es muy poco tiempo eso, sobre todo para acciones legislativas de calado que implica seguridad social y laboral. Por lo tanto, hay que apretar, realmente... Nosotros hemos hecho los deberes porque estamos organizados con la mesa de federaciones, aparte estamos en contacto con SGAE y AIE constantemente para que
para poder conseguir esa coordinación de sector, también con otras entidades como es música también, porque la parte patronal obviamente tiene que estar tanto, ¿no? E intervenir cuando sea necesario en todas estas reformas que le incumben también. Y hay que centrar sobre todo en el tema de las cooperativas, el tema de la contratación, para como mínimo intentar llegar a eso y luego, después del 2023, con la siguiente gobierno que venga, pues seguir trabajando en lo que nos queda. Mucho hay que Sí, seguir trabajando todavía en ese mucho. estatuto. Sí, sí que es Y verdad. cuenta, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis que pueden hacer los músicos para contribuir a la mejora de sus condiciones a nivel quizá individual, ¿no? O sea, sabemos que está todo el tejido asociativo, pues asociarse, dónde, cómo, cuándo, cómo... Asociarse. La palabra clave para mí es asociarse. Yo a veces que tengo ocasión de, pues yo qué sé, de ir a dar una pequeña charla pues a un conservatorio, a lo mejor, a los alumnos y a los profesores también, sobre los derechos, sobre qué es AIE, cómo funciona y por qué y para qué, sobre todo, siempre termino igual. Lo más importante es que estemos juntos. O sea, la experiencia que hemos tenido en AIE es poner en marcha algo de la nada, y sobre todo poner en marcha algo cobrando, que es dificilísimo, claro, porque tú dices, vale, creo una asociación y te dicen, pues muy bien, ahí estás, pero si creas una asociación y al día siguiente vas a las emisoras de radio a decir me tienes que pagar, ya la cosa es muy complicada, ¿no? Y eso solo se consigue cuando vas a la emisora de radio y dices, mire, somos 25.000 socios, que somos todos los músicos profesionales de España, y la ley dice esto y esto y esto, y ustedes nos tienen que pagar. Si no representas a 25.000, no te hacen ni caso, claro, como es lógico. Entonces, para mí, la clave del asunto es asociarse. En AIE para cobrar derechos, o en SGAE, o en las dos normalmente. En la Unión de Músicos, para ser uno más, eres un trabajador. Y eso hay... Bueno, los músicos somos una gente un poco especial, ¿no? De cabeza. Porque tanto tocar y tanto eso, pues yo creo que se nos va un poco la olla alguna vez. Pero no hemos tenido nunca, y eso es seguro que Guillem lo ha percibido perfectamente, ese espíritu asociativo de decir, oye, tenemos un problema, vamos allá todos. No, cada uno está en su casa tocando y luego se juntan 4 a ensayar, pero no ha habido nunca, y yo recuerdo, porque ya tengo muchos más años, claro, y recuerdo que en los años 70, cuando cambió el régimen, cuando cayó la dictadura, etcétera, etcétera, los músicos dijimos, vamos a hacer un sindicato, como todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene un sindicato, pues nosotros también. Imposible. En Barcelona se creó un sindicato, el Sindicato Musical de Cataluña. Y en Madrid, igual, el Sindicato Musical de Madrid. En Madrid duró 2 años. A los 2 años, en cuanto se nos acabó el voluntarismo de venga, vamos y tal, pues claro, llegó un momento en que ya no puedes más y no había ningún tipo de profesionalización ni de nada y desapareció. En Cataluña duró mucho más, de forma que cuando empezamos con AIE todavía medio existía, pero para mí esa es la clave de todo, o sea, que estemos juntos, hombre, y que trabajemos, claro, no que estemos juntos por estar, sino que haya movimiento, pero la clave es de verdad estar juntos porque es lo que más hemos echado de menos en estos años de trabajo. Claro, contactamos, como dice Guillem, estamos en contacto constante con todo este tipo de movimientos, ¿no? Y hemos participado en el Estatuto del Artista. Fui yo, Javier Campillo, nuestro asesor fiscal participó mucho, Javier Andrade. Andrade, perdón, no me lo tienes que decir tú, Javier Andrade, y bueno, porque nos parece que es fundamental. Nosotros no lo podemos hacer como AIE, pero ellos sí, pues vamos a estar detrás y impulsar, ayudar y hacer todo lo que podamos. Es que es el único camino, es que no hay otro. Sí, la verdad es que, y por eso os tenemos a vosotros aquí, ¿no? Hablando hoy precisamente de todo lo importante que es ese tejido asociativo, ¿no? En el ámbito de los músicos, ¿no? Y en especial el jazz, que es lo que estamos tocando dentro de este congreso. Quería preguntaros, todos sabemos, pregunta ya delicada, ¿no? ¿Cómo ha afectado la pandemia a los artistas, a los músicos? Bueno, sabemos todos que ha sido horroroso Sí. para todos, en todos los ámbitos, es cierto, pero probablemente los artistas, los músicos, suele ser uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Dentro de toda la cadena de valor o de todo este universo, ¿no? Que tenemos alrededor de los conciertos y alrededor de la música.
¿Podemos hablar del jazz como un género musical especialmente tocado? Yo creo que sí. Los datos que nosotros tenemos es que sí. Vamos, por ejemplo, yo diría, peor que el jazz ha andado el flamenco. El flamenco en el año 2021 ha sido para ellos ruinoso. Pero el jazz también, porque el jazz es un sitio ¿dónde se toca jazz? Pues normalmente en un garito con humo y con copas y con... Entonces, claro, eso ha desaparecido. En el año 2021 no ha existido. Ahora, pues ya abren las salas con más o menos condiciones. Ha sido muy ruinoso. Para los músicos de jazz yo creo que más o menos parecido a los demás. No especialmente, o sea, ni más ni menos, porque todos hemos entrado en barrena. Esa es la verdad. Sí, sí, totalmente. Es decir, nosotros, mira, cuando estalló la pandemia, los únicos músicos que pudieron acceder a alguna ayuda eran los que estaban dados de alta de autónomos. Es decir, aquí los que eran autónomos pero no estaban dados de alta no pudieron. Nada. Todos los que les contratan laboralmente, ya sea una cooperativa, una empresa o cualquier otro, por bolos, estos hasta que no hubo el paro de artistas, que costó unos cuantos meses, porque después se articuló y no funcionaba, tampoco estaban cubiertos. Entonces, claro, obviamente el músico, ya sea de jazz o de cualquier otra disciplina, incluso todos artistas en general, se demostró que estábamos totalmente desprotegidos. Totalmente. No había mecanismos, tuvo que crearlos. Y el paro de artistas es una grandísima noticia porque se reconoce la intermitencia y se da una protección bajo unos criterios y unos parámetros, pero que no existen en otros colectivos. También luego pusieron los técnicos también, obviamente con otros parámetros. Pero bueno, todo eso, claro, como no teníamos el estatuto del artista aún en marcha, pues obviamente afectó muchísimo. Entonces, como decía Luis, claro, el tema de los músicos de jazz ha ido estrechamente ligado a los clubs y en muchos restaurantes también, donde se hace programación pequeña de jazz que no podían abrir o no podían hacer las actuaciones una vez abrieron. Entonces, obviamente, eso va de la par y sí que es cierto que hay otros colectivos como flamenco que han estado peor. Incluso, sí. Pero hace poco también en el Congreso ha aprobado una ley para el flamenco. Es decir, que ellos también al asociarse y al hacer presión y al realmente estar en la situación que están, han conseguido tener un paquete de medidas que realmente están bien. Está muy bien, es un antes y un después. Cosa que a nivel del jazz o de otros colectivos no hemos conseguido. A nivel europeo también formamos parte de una plataforma de asociaciones de jazz que justamente hizo una encuesta en muchos países de Europa centrado en músicos de jazz, ¿no? Y realmente el panorama era desolador, pero una de las grandes diferencias es que excepto algunos países como Grecia o no recuerdo cuál era, pero los demás habían tenido ayudas muchísimo más efectivas para los artistas que aquí. Es decir, en Francia de siempre, ¿no? Hay como una cobertura. Francia, Austria, apoyo. Alemania, Suecia, Holanda, era algo que realmente... El realmente... paro en Francia, ¿no? Sí, la intermitencia yo por lo que conozco es... Sí. No, y tienen tienen ventajas fiscales también, tienen una fiscalidad que pueden prorratear en varios años, porque si un año te va bien, otro te va mal. En fin, tienen un sistema absolutamente envidiable, la verdad, por nosotros, ¿no? Pero bueno, no, lo que ha pasado este año es verdad lo que dice Guillem, que ha puesto de manifiesto la desprotección que tiene el sector. Porque además está compuesto por individuos y muchas pequeñas empresas de management, de producción, de no sé qué. Y claro, todo esto ha venido pues, un tsunami totalmente y se lo ha llevado por delante. Entonces, ahora, perspectivas, pues es un poco como recrear el tejido. Hay que volver a empezar. No es empezar de cero, pero hay que volver. Yo os decía al principio que nosotros no hemos notado tanto en nuestros programas, pero bueno, nuestros programas tienen unas condiciones primero, muy modestas, y luego que precisamente lo desarrollamos en sitios que no son clubs de jazz, sino en universidades, etc. Gracias a eso hemos podido programar este año 20 y tantos conciertos de jazz. Bueno, en medio del tinglao, en el mes de febrero y marzo, que estábamos todos no encerrados en casa, pero casi,
pues pudimos empezar a hacer cosas porque las universidades se animaron. Pero aparte de pequeñitas muestras de este tipo, para los demás ha sido un desastroso, desde luego. Desastroso, desastroso. Y Y claro, ya estamos llegando al final, Luis, perdona, no, sí, y lo que tenías que añadía una decir. cosa más. Sí, claro. Claro, consecuencia de que no, los músicos nunca han tenido una protección y una cotización a la seguridad social, etcétera, etcétera, quiere decir que llegamos a un punto como este y estamos totalmente en blanco. Menos mal que, bueno, que luego movimientos como los que ha habido y todo el trabajo de las asociaciones como la Unión de Músicos, etcétera, ha conseguido dar algunos pasos. Pero es que históricamente siempre ha sido así. ¿No tienes trabajo? Pues no tienes trabajo. Ni Queda paro. O sea, mucho por hacer, ¿no? Eso muchísimo, es como, queda muchísimo, mucho por hacer y yo creo que este muchísimo. momento de pandemia para las asociaciones y para ese... Porque Lo único fijaros, bueno de existe un las sindicato de crisis... actores que lleva funcionando Sí, pues 25 o 30 años y que siempre ha estado sí, muy sí, sí. presente y que ha estado empujando, ¿no? Y como comentabas antes, Luis, la dificultad que siempre ha habido en los músicos de crear ese sindicato. Yo creo que quedan muchas cosas por hacer, pero estoy segura que momentos como este, a pesar de lo malo que es para todos, también empujan mucho iniciativas como la del Estatuto del Artista, como de que haya una comisión en la que ya están representados todos los ministerios, ¿no? etc., cosa que igual en otro momento no ocurriría. Y así llegamos a la última pregunta. Estábamos planteando, ¿no? Es como, ¿qué retos plantea este periodo pospandémico? Yo creo que ya habría que llamarlo intrapandémico, parece que no acabamos de salir, parece que empiezan de nuevo restricciones en algunos países y hay algunas giras internacionales o de artistas internacionales que se han empezado a caer. Pero bueno, dentro de este periodo intrapandémico que esperemos que avance y que siga mejorando y se convierta en postpandémico, ¿cuál es el futuro más próximo, los retos que veis para los músicos de jazz? Mm. Bueno, yo creo que obviamente el tema del estatuto del artista es un tema para los músicos de jazz crucial, conseguirlo en el corto plazo, ya creo que ya no es hablar ni de medio plazo ni de largo plazo, en el corto plazo teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, ¿no? De los timings que tienen en el Ministerio de Legislatura. Por otra parte, toda la regulación adecuada de todo el streaming, ¿no? Porque es una cosa que durante la pandemia ha crecido exponencialmente y bueno, o sea, es una nueva manera de expresión y también de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también seguro que Luis nos lo comenta mucho mejor, pero el tema de la directiva europea que se ha aprobado hace escasamente unas semanas por Real Decreto Ley, pero aún tiene que ir al Congreso, es decir, que esperemos que haya margen también de mejora, ¿no? El ministro el ministro también en ese sentido lo asume, ¿no? Pero eso es un hito importante porque abre la puerta a regular de una manera digna por fin todo este mercado del Internet, ¿no? y la distribución digital. Y obviamente, pues, otro de los retos es volver al trabajo, es decir, volver a la movilidad. Esto que parecía, ¿no? Que ya estábamos post-pandemia, ahora estamos intrapandemia, pero una de las cosas que nosotros siempre hablamos con las administraciones, tanto a nivel local o estatal, las que pueden ayudar, ¿no? Tienen a los músicos de una manera más directa, mediante ayudas, es sobre todo cuando ya pasamos la parte más dura, lo que necesitábamos, aparte de ayudas directas, ¿no? Para los más necesitados, era también recuperar la actividad, que haya una inyección para que pueda haber circuitos, pueda haber inversión para que los músicos podamos tocar, podamos trabajar, podamos crear, podamos seguir generando derechos, etcétera, etcétera. Es decir, que haya inversión en eso y los fondos New Generation, obviamente, pues creemos que hay una parte que tendrían que también ir en ese sentido, ¿no? En recuperar, fomentar y también estabilizar el trabajo. Sí, por nuestra parte es cierto lo que dice Guillem, desde luego apoyar el Estatuto del Artista como lo hemos estado haciendo y como vamos a seguir haciéndolo, pero la transposición de la directiva, claro, nosotros somos una entidad de propiedad intelectual, entonces hablamos de circuitos y pero nuestro trabajo básico es recaudar derechos y repartirlos correctamente entre los socios derechohabientes, ¿no? Y uno de nuestros aspectos de trabajo que más nos importan es influir de alguna forma, es decir, hacer un trabajo de lobby para que las legislaciones, hombre, pues nos favorezcan y se vayan adecuando a las necesidades y a los derechos que van planteándose. Y la directiva en ese sentido es fundamental. Se ha aprobado, tuve ocasión hace como un mes y medio, en un debate sobre la directiva, sobre la transposición de la directiva, cuando no se había todavía hecho ese decreto ley. Coincidimos
en decir, estábamos representantes de 3 entidades, de escritores, GEDA, de músicos y de autores. Y los 3 coincidimos en decir, si la directiva se transpone más o menos como está, es decir, casi literalmente, seríamos felices. Se ha hecho así. Hasta ahora, o sea, el decreto ley es la directiva transpuesta prácticamente literal. Ahora tiene que pasar trámites parlamentarios, etcétera, y ahí puede haber modificaciones hacia arriba o desgraciadamente también hacia abajo. Quiero decir que bueno, que en el forcejeo político pues pasan cosas. Tenemos el compromiso del ministro porque estuvimos en un acto hace un par de meses y se comprometió públicamente allí delante de representantes de todas las entidades de gestión, etcétera, a trabajar sobre la directiva a muerte. La directiva es que es fundamental porque regula no solo el streaming, que por supuesto que es importante, pero regula el pago de derechos por parte de todas las grandes plataformas. Es decir, que pague Netflix, que pague YouTube, eso es fundamental. Y en ahí estamos trabajando a muerte para conseguir eso. De hecho, este año, aprovechando la pandemia, que estábamos encerrados y que no podíamos ir a ningún sitio, nos hemos dedicado a trabajar con las grandes plataformas y hemos firmado un acuerdo ahora, a final de año, con Movistar, con YouTube y con Apple Music. Que es un principio de poner en marcha todos los mecanismos de recaudación de derechos digitales, porque los derechos no digitales pues cada vez van siendo menos, claro. Las radios, las televisiones, pues, y sin embargo las plataformas son fundamentales. Entonces, para nosotros el reto importante de este año próximo, aparte de recuperar un poco la normalidad económica y de funcionamiento y de todo, es trabajar muchísimo en la transposición, estar cerca del ministerio y bueno, y trabajar para que salga lo mejor posible, claro, como es lógico. Sí, ese famoso reto de la sync, ¿no? Ahora está como tan de moda, tan trending topic, ¿no? Tenemos Sí, el sí, sí. hashtag de las sync, de las sincronizaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a los dos por estar hoy aquí formando parte de este No, primer congreso online de la plataforma Jazz España. Ha sido un gusto poder compartir qué es lo que está sucediendo desde el lado de los músicos, de los artistas, de medir ese pulso, de compartirlo con todos. La verdad es que hay cosas muy interesantes que espero que hayan escuchado los que estén atendiendo a este congreso y que, bueno, que cualquier cosa ya saben dónde pueden acudir. Guillem Arnedo, Unión de Músicos, Luis Mendo, vicepresidente de la AIE. Muchas gracias y nos gracias a vemos por las vosotros. redes, ¿no? Nos vemos, sí señor. Muchas gracias. Gracias, adeu. Adiós.